Pensaba que lo peor que podía hacerme un hombre era dejarme. No sabía que algunos no se van, simplemente te rompen mientras se quedan. ¿En serio vas a salir vestida así? Su tono no era una pregunta, era una sentencia. Reina me miró como si acabara de cometer un crimen, como si mi falda fuera una declaración de guerra. Pareces una cualquiera buscando a quien abrirle las piernas, escupió. Yo me quedé quieta, con el corazón detenido entre los cubiertos y las miradas de todos. Sus amigos no dijeron nada, solo rieron. Rieron mientras mi cara se llenaba de lágrimas, como si estuvieran viendo una película barata. La vergüenza me ardía en la piel. Me levanté, lo miré una última vez y la mano se me adelantó. El golpe resonó más fuerte que su voz. Después, silencio. Me fui del restaurante con los ojos empañados y la dignidad temblando. Creí que esa noche sería el final, pero no. Fue el principio de algo mucho más cruel. Días después, descubrí que Reina había compartido mis fotos íntimas, esas que le envié con amor y confianza, con su grupo de amigos, las mismas que ahora circulaban como chistes, como trofeos. Y entendí que lo del restaurante no fue celos, fue el aviso de lo que vendría después. Cuando lo conocí, Reina era luz, o eso parecía. Tenía esa forma de mirarte como si el resto del mundo se desvaneciera detrás de ti. Decía que amaba mi forma de vestir, mi seguridad, mi manera de llenar una habitación solo con existir. Eres diferente, repetía como si fuera poesía. Yo amaba la moda, no para llamar la atención, sino porque era mi idioma. Cada prenda contaba algo que no podía decir en voz alta. Los colores eran mi escudo, las telas, mis palabras. Él lo sabía, y al principio lo celebraba. Me miraba arreglarme como quien contempla un fuego bonito, sin entender el peligro de acercarse demasiado. «Haces que cualquiera se sienta pequeño», me dijo una vez, y yo, ingenua, creí que era un cumplido. El deterioro no llegó de golpe, fue una infiltración silenciosa. Primero, una broma. «Con ese escote luego no te quejes si te miran». Luego una sonrisa cargada de veneno. «Eres hermosa, no hace falta que enseñes tanto». Yo lo justificaba. Pensaba, solo es inseguro. Y mientras lo disculpaba, él aprendía hasta dónde podía apretar sin que yo me rompiera. Una noche, mientras me pintaba los labios, lo vi reflejado detrás de mí, apoyado en la pared, los brazos cruzados, esa mirada que ya no reconocía. «¿Te encanta que te miren, verdad?». Su voz sonó como una acusación disfrazada de curiosidad. No supe qué decir. «¿Qué estás insinuando?», murmuré. «No soportas pasar desapercibida. Te alimenta la atención». No era celos, era control. Y lo peor no fue su tono. Fue que empecé a dudar de mí misma. Por primera vez pensé que tal vez tenía razón. A partir de entonces, nada volvió a ser igual. Si un camarero me sonreía, él preguntaba, «¿Lo conoces de antes?». Si alguien comentaba una foto mía, «Ya deberías borrar eso, no necesitas mostrarte tanto». Yo seguía creyendo que era amor, un amor torpe, enfermo, pero amor. No veía que me estaba moldeando con palabras dulces y culpas sutiles, hasta que un día ya no quedaba nada de la mujer que él decía admirar. La noche del cumpleaños de Elian lo cambió todo. Saqué del armario el vestido color vino que él mismo me había regalado meses antes. «Te hace ver peligrosa», me había dicho sonriendo. En ese momento pensé que era una broma. Esa noche descubrí que hablaba en serio. Pensé que sería un detalle bonito, ponerme aquel vestido color vino que él me había regalado. Creí que le recordaría por qué se enamoró de mí. Qué ingenua fui. No sabía que esa noche me vestiría para mi propia ejecución emocional. Desde que cruzamos la puerta del restaurante lo supe. Había algo distinto. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. No me tocaba, no me miraba. Era como si su cuerpo estuviera allí, pero su alma ya se hubiera marchado. Intenté mantener la sonrisa, reírme con los demás, fingir normalidad. Pero él ya había decidido humillarme. Entre copas, risas ajenas,
y el sonido de platos chocando, su voz me atravesó como un cuchillo. ¿Otra vez con esa ropa? Pareces una cualquiera buscando a quien abrirle las piernas. El tiempo se detuvo. Las risas murieron. Las miradas se clavaron en mí como agujas. Sentí un frío que no venía del aire acondicionado. Venía de adentro, de mi cuerpo separándose de sí mismo. ¿Qué has dicho?, murmuré. Él me miró con desprecio. ¿O es que te gusta alguno de mis amigos? ¿Vienes así para provocarlos? Y sonrió. Una sonrisa que dolía más que un golpe. Las risas contenidas de sus amigos se mezclaron con el sonido de mi respiración entrecortada. Yo no lloré por vergüenza, lloré por traición. Me levanté. Las manos me temblaban. Sentía el perfume aún en la piel, ese que él decía amar. No vuelvas a hablarme así. No grité. Lo susurré. Y la bofetada que siguió fue el único sonido honesto de toda la noche. Salí de allí corriendo, no caminando, corriendo, como quien huye de un incendio que solo ella puede ver. Afuera, el aire era tibio, pero dentro de mí todo estaba helado. Sabía que algo se había roto, solo que aún no sabía que lo peor todavía no había comenzado. Los días siguientes fueron una tortura muda. No dormía, no comía. Repetía una y otra vez su frase, como un eco que no se iba. Pareces una cualquiera. Esa palabra se me clavó bajo la piel. Empecé a dudar de mí. Me miraba al espejo buscando señales invisibles. ¿De verdad mi ropa decía algo que yo no veía? ¿De verdad había provocado su ira sin querer? La duda era un veneno dulce. Una parte de mí aún intentaba justificarlo. Quizá había bebido demasiado, quizá no quiso herirme, pero entonces recordaba su sonrisa, esa sonrisa cruel, y algo dentro de mí se derrumbaba. Intenté hablar con él, le escribí. Solo quiero entender qué pasó. El mensaje se quedó en visto, ninguna respuesta. En cambio vi sus historias, risas, copas, amigos, y en una de ellas, una chica. Él la sujetaba por la cintura. La misma sonrisa que antes era mía, ahora era de otra. Esa noche lloré hasta quedarme sin voz, no solo por la traición, sino por la humillación pública, por sentir que mi dignidad había sido desmenuzada delante de todos los que alguna vez nos envidiaron. Al tercer día, el infierno se hizo visible. Una compañera de trabajo me escribió: ¿Eres tú en estas fotos? No entendí. ¿Qué fotos?, respondí, con el corazón golpeando contra mis costillas. Tardó en contestar. Luego me envió una captura, y ahí estaba yo, en mi habitación, en momentos que creí sagrados. Las fotos que había compartido con él ya no eran nuestras. Abrí la carpeta, una tras otra, mi cuerpo expuesto, mi confianza convertida en espectáculo. Cada imagen era una bala, cada clic, una herida. Llamé a mi amiga entre sollozos. Su voz temblaba. Dicen que fue Reina quien las envió primero. Silencio. No podía respirar. No quería creerlo. Pero al seguir los hilos, todo se confirmó. El hombre que me decía, me gusta cómo brillas, había usado mi cuerpo para brillar entre sus amigos. Esa noche no dormí, ni lloré. Solo me quedé sentada en la oscuridad, viendo el reflejo de mi rostro en la pantalla del móvil. Y juré algo, no por venganza, por justicia, porque si él creía que podía exponerme sin consecuencias, aún no sabía lo que una mujer rota es capaz de reconstruir. Decían que el tiempo curaba todo, pero hay heridas que no se cierran, solo aprenden a sangrar en silencio. Las pruebas empezaron a llegar una por una. Capturas de pantalla, chats llenos de risas, comentarios de hombres que repetían mi nombre como si fuera una broma. Reina. Sí, el mismo que me juró amor eterno. Había convertido mis fotos en su entretenimiento. Mis imágenes privadas circulaban como fichas de un juego que solo él entendía. Las editaban, les ponían frases, emoticonos, apodos asquerosos. Y cada vez que mi teléfono vibraba, sentía un corte más. Cada mensaje anónimo era un recordatorio de que mi cuerpo, el que una vez compartí con ternura, ahora era un espectáculo,
un trofeo, una humillación viral. Empecé a temer salir de casa, a mirar el suelo cuando caminaba, pensando que todos sabían. La vergüenza, esa que no era mía, se me pegó a la piel como una sombra. Lloraba en silencio, tapándome la boca para que nadie oyera mi llanto. No porque me avergonzara de llorar, sino porque temía romperme de una vez por todas. Una tarde, con las manos temblando y la garganta ardiendo, fui a buscarlo. No sabía si quería respuestas, o solo mirarlo a los ojos para confirmar que el monstruo existía. Toqué la puerta. Los segundos se estiraron hasta doler, y cuando la abrió, su sonrisa fue peor que cualquier palabra. «Vienes por tus fotos, ¿no? No exageres. Tú misma me las mandaste». El suelo pareció abrirse bajo mis pies. Intenté respirar. «Éramos pareja. Te las di porque confiaba en ti». Su carcajada fue seca, cortante, como un disparo. «Pues ahí está tu error. Confiar demasiado. Nadie roba lo que otro entrega». Silencio. Solo mis lágrimas cayendo sin permiso. Quise gritar, romperle la cara, hacerlo sentir una milésima parte del dolor que me había causado, pero mi cuerpo no se movió. Era como si la rabia estuviera encadenada dentro de mí. Di un paso atrás. Lo miré una última vez, grabando en mi mente la expresión del hombre que había destruido mi paz. «Esto no se queda así», susurré. Él se encogió de hombros. «Haz lo que quieras. Nadie te va a creer. Es tu palabra contra la nuestra». Y con esas palabras, no solo me robó la intimidad, intentó robarme también la voz. Esa noche sentí el frío de la soledad absoluta. No porque estuviera sola, sino porque me habían condenado a dudar de mí misma. Pero en medio del vacío, algo dentro de mí despertó. Ya no era una herida abierta, era fuego. No venganza ciega, sino determinación pura. No iba a dejar que él y su manada decidieran quién era yo. No iba a seguir escondiéndome mientras ellos reían. Me miré al espejo y vi a una desconocida. Rota, sí, pero viva. Y respirando. «Vas a recuperar tu nombre», me dije. «Vas a recuperar tu poder». Guardé todo. Capturas, mensajes, las fotos que él había difundido, los comentarios, los chistes. Cada archivo era una herida abierta, pero también una prueba. Una bala lista para ser disparada por la verdad. Cuando decidí denunciarlo, no fui sola. Una abogada me acompañó. No me miró con lástima, sino con respeto. Por primera vez desde que todo comenzó, alguien me creyó sin pedirme pruebas de mi dolor. En la comisaría, mientras el oficial leía los mensajes, su rostro cambió, de burla a seriedad, de incredulidad a indignación. Ese fue el primer momento en el que me sentí válida, no exagerada, no histérica, víctima de un crimen con nombre, peso y consecuencias. Aquella noche no dormí, pero no por miedo. Era otra cosa. Por primera vez, el silencio no era mi enemigo, era mi estrategia. Ya no quería esconderme, ni justificarme, ni seguir preguntándome qué hice mal, porque entendí algo simple y brutal. La vergüenza nunca fue mía, era suya, de ellos, de todos los que miraron y callaron. Y mientras el amanecer entraba por la ventana, supe que el dolor ya no era un lugar donde quedarme. Era la chispa desde donde empezaría a reconstruirme. Dicen que buscar justicia duele casi tanto como la herida original. Tenían razón. Cada cita, cada declaración, cada palabra que repetí ante desconocidos, fue como arrancar una costra que apenas empezaba a cerrarse. Tuve que narrar mi propio infierno una y otra vez, como si sanar dependiera de volver a sangrar con propósito. La investigación fue lenta, fría. Tuve que hablar de las fotos, de la humillación, de las risas, de cómo él, Reina, se burló mientras yo me deshacía por dentro. Y mientras yo intentaba recomponerme, él fingía que nada pasaba. En redes seguía sonriendo, compartiendo tragos, bromas, historias. Para el mundo, él era la víctima de una exnovia loca, dramática, resentida. Pero la verdad, cuando deja de esconderse, se convierte en filo. Poco a poco,
Su fachada comenzó a resquebrajarse. Sus amigos, esos que antes se reían de mis lágrimas, empezaron a alejarse, y las risas que antes me apuntaban, ahora eran para él. Meses después, el juicio comenzó. Pensé que estaría preparada. No lo estaba. Cuando lo vi entrar, sentí una punzada en el pecho. Ya no era el hombre que me enamoró con palabras dulces. Era un cuerpo pequeño, gris, mirando al suelo como si el peso de su propia culpa le doblara los hombros. Intentó defenderse. Fue un error. Estaba dolido. No quise hacerle daño. Pero su voz temblaba. No por remordimiento, sino por miedo. Mi abogada se levantó con una firmeza que yo jamás había tenido. Dijo que lo suyo no fue un impulso, fue una elección. Que lo que él hizo no era una reacción emocional, sino un castigo premeditado. Una forma de controlar y destruir a una mujer que ya no quería someterse. Cuando me llamaron a declarar, las piernas dejaron de responderme. Aún así caminé. No para enfrentarlo con odio, sino para mirarlo sin miedo. Y hablé. Le conté al juez que lo amé, que confié en él, que le entregué mi intimidad creyendo que era segura, que nunca imaginé que usaría mis propias emociones como un arma, que no buscaba venganza, sino reparación, porque hay daños que no se curan con un perdón, sino con consecuencias. Cuando terminé, él no levantó la cabeza. El juez fue breve, pero su voz sonó como justicia. Culpable. 6 años de prisión por difusión de material íntimo sin consentimiento, acoso digital y daño psicológico, multa económica, disculpa pública obligatoria. Y lo peor para él, que por fin nadie lo defendiera. Cuando lo esposaron, intentó pronunciar mi nombre. No lo dejé terminar. Las palabras ya no tenían poder. Lo vi alejarse, y por primera vez el dolor no me quemó. Me dio aire. No victoria, sino alivio, una grieta donde al fin entraba la luz. Pero la sanación no fue inmediata. Fui a terapia. Lloré. Aprendí a mirar mi cuerpo sin culpa, a reconocerlo como mío otra vez. Las cicatrices seguían, pero ya no dolían igual. Eran mapas de regreso a mí misma. El día de su disculpa pública, lo vi en la televisión. Leía un texto que no entendía. No era arrepentimiento. Era guión, pero no me importó, porque ya no necesitaba que él sintiera culpa. Solo quería que el mundo viera la verdad, que entendieran que yo no era la vergüenza, sino la herida que no se quedó callada. Después de eso empecé a hablar, en universidades, en grupos de apoyo, en salas donde otras mujeres temblaban con el mismo miedo que yo tuve. No era valiente, no era fuerte, solo estaba cansada de callar. Y a veces, eso basta para romper un ciclo entero. El último día que salí del juzgado, el cielo estaba gris. Pero no era un gris triste. Era un gris limpio, después de la tormenta. Respiré, por fin sin agachar la cabeza. Ya no era la mujer que lloró deseando desaparecer. Era alguien que había aprendido que el silencio nunca protege a la víctima, sino al agresor. Y en ese instante lo supe. Esta historia dolió, sí, pero no me destruyó. Me reveló, y eso fue volver a nacer.